tenemos el gusto de estar con el obispo coadjuntor de San Juan. El arzobispo y obispo es lo mismo. Sí, sí, sí. Lo mismo. El arzobispo es obispo de una arquidiócesis que tiene esa denominación o por tradición histórica o por cantidad de habitantes. Nos acompaña hoy Monseñor Jorge Eduardo, es el segundo Así nombre. es. Jorge Eduardo Lozano. Es un gusto tenerlo en el programa, muchas gracias por aceptar. Ni siquiera nos preguntó sobre qué vamos a hablar, y esto es un buen signo. Y periodísticamente tiene mucho valor para nosotros. Bueno, me alegro. Yo habitualmente no pregunto sobre qué vamos a hablar. A veces, si hay algún tema que requiere algunos datos, entonces sí pregunto como para poder tener información más fresca, ¿no? Pero bueno, como me habían invitado a conversar, yo vine a conversar. Bueno, estaba leyendo sus antecedentes, su currículum, y veo que es técnico electromecánico. Sí. ¿Y en qué momento se produce el clip y uno cambia? Bueno, yo estaba y sigo apasionado por la técnica y cuando puedo arreglar alguna cuestión vinculada a la electricidad, lo hago porque es algo que me gusta. Trabajé muchos años, aún durante la escuela secundaria, en un taller de reparación de equipos electrónicos y después, antes de entrar al seminario, también en una fábrica. Hice un año de ingeniería en la Universidad Tecnológica Nacional y durante ese primer año en que estaba estudiando ingeniería sentí que Dios me llamaba para ser sacerdote. Me costó mucho pelear la cosa porque durante 3 meses yo no quería, mi vocación a la ingeniería era muy fuerte. firme. Y bueno, pero después de... ¿Pero usted venía de familia muy religiosa o fue algo un llamado especial? No, mi familia era religiosa a nuestro modo, donde íbamos a misa en la Pascua o en la Nochebuena, en alguna otra oportunidad. Yo en la primaria había hecho en una escuela parroquial, así que mi papá y mi mamá habían colaborado en la unión de padres de familia, tenían conocidos dentro de la parroquia del barrio, pero no éramos de una práctica habitual. Yo, empezando la facultad, me vinculé con un grupo de universitarios de Acción Católica y a partir de ese vínculo empecé a madurar un poco algunas cuestiones vinculadas a la fe hasta que sentí este llamado. Bueno, el otro tema que me llamó la atención, que fue ordenado obispo por el actual Papa. Así es. ¿Usted ha charlado mucho con el Papa cuando era Jorge Bercón? Sí. Bueno, cuando él fue arzobispo de Buenos Aires desde el año 1998, yo estaba de párroco y colaboré mucho con él en la organización de lo que se llamaba en Buenos Aires la Vicaría para la Pastoral. Y el Papa Juan Pablo II me designó obispo auxiliar de Buenos Aires y él me ordenó y colaboré con él estrechamente desde marzo del 2000 hasta marzo del 2006, en que fui trasladado a la diócesis de Gualeguaychú, en Entre Ríos, hasta donde estuve hasta hace pocos meses. El tercer tema que me llamó la atención es que fuera ordenado obispo en un estadio, en Obra Sanitaria de Buenos Aires. Bueno, la ordenación de obispo fue en la Catedral de Buenos Aires. En la Catedral. La ordenación de sacerdote fue en el estadio de Obras Sanitarias. En ese momento el arzobispo era el cardenal Aramburu y éramos 18 y no había templo que alcanzara para la cantidad de familiares, amigos, así que nos costó bastante, pero finalmente el arzobispo entendió que era bueno contar con algún lugar más amplio y en ese momento el estadio de Obras Sanitarias era estaba muy de moda. Un lugar, sí. Era los festivales del rock. En broma le decíamos, lo llaman la Catedral del Rock, así que ya eso es algo importante, así que bueno, él finalmente así que junto accedió. Con Charly García y con Spinetta, todo ordenándolo sacerdote. Bueno, ¿cómo lo trata San Juan y cómo se siente usted en San Juan? Yo me siento muy querido y muy bien. La verdad que
yo me siento como muy bien recibido, ¿no? Desde que se supo mi designación, aún sin conocernos, yo recibí cientos de mensajes por correo electrónico, en el Facebook, y podría resumirlos así como el 80% en te esperamos con los brazos abiertos, ¿no? Y yo siento realmente eso, que no solo en las comunidades de la iglesia, también en las estructuras de la sociedad, sindicatos, grupos sociales, funcionarios, periodistas, me reciben de esa manera, ¿no? Con mucha cordialidad, con una gran confianza, y a mí por un lado me alegra la expectativa, pero por otro lado es un compromiso muy fuerte saber que la expectativa es tan grande, ¿no? Usted sabe que las relaciones humanas hay una cuestión de empatía, se da o no se da, ¿no? En el caso suyo creo que usted también lo recibe de la misma forma que lo reciben usted. Sí, yo lo recibo en serio, con mucha cordialidad, y esto me significa un aliento importante, porque para mí, bueno, yo lo he expresado así también, venir a San Juan es un desafío muy grande, en parte porque toda mi vida he estado vinculada a Buenos Aires y el litoral. Cambiar de geografía es un cambio también de cultura, de modos de ser, así que esto es un desafío. Y otro desafío también, una arquidiócesis tan grande y con tanta trayectoria, así que es realmente algo Usted fuerte está para también mí. en un lugar en la iglesia, en un puesto que es muy importante y de gran repercusión. Yo recuerdo que en ese mismo cargo estuvo Monseñor Di Stefano, Sí. hace muchos años, ¿no? Y era un hombre que obligaban a venir de Buenos Aires periodistas a cubrir las declaraciones de él. Veo que usted también sale seguido en todos los medios de Buenos Aires, ¿no? Me toca esa función, ¿no? Durante este periodo de poder ser referente de estos temas que yo digo, a mí me gustan, me siento cómodo, no es algo que haga disgusto, y bueno, es un servicio que mis hermanos obispos me han pedido por estos años. No debe ser fácil en un país donde un tercio está debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Sin duda que no es fácil, ¿eh? ¿Y cómo toma que cada vez que puede realizar una declaración sobre el tema de fondo se termina politizando siempre todo? Entonces, los que les conviene lo agarran como propio, los que no les conviene al revés, y cuando cambia la situación pasa para otro lado. Con temas tan sensibles como, por ejemplo, decir, miren, el informe de la Universidad Católica dice pobreza tanto. Es decir, son temas que tendrían que estar más lejos de la política. Sí, yo distinguiría dos aspectos de esto, ¿no? Por un lado, la utilización política de un dato, y por otro lado, distinto es la tergiversación de lo que uno dice. Sí. Que hay un tercio bajo la línea de pobreza es un dato. Algunos lo utilizan políticamente para pegarle o al gobierno actual o al anterior porque dicen que viene de arrastre, ¿no? Otros lo utilizan también ese dato para ver cómo generar propuestas de políticas públicas que ayuden a salir de esta situación. Otros lo toman para ver cómo ser más solidarios en forma individual o de grupos con situaciones de pobreza. A mí eso no me molesta porque es utilizar un dato que es verdadero. Lo que sí me preocupa o me duele es cuando se tergiversan las opiniones, y entonces a partir de que yo pueda decir como responsable de la pastoral social lo que implica estar bajo la línea de pobreza respecto de carencias en educación, en salud, en perspectivas de vida, que alguno diga el obispo Lozano plantea un panorama negro. Bueno, yo no dije eso, ¿no? Yo he dicho qué es lo que esto está implicando. Entonces, a veces cuando se le da a una expresión, un contenido que no es lo que está en el ánimo de uno, bueno, ahí me da pena. Pero debo decir también que en general el periodismo, yo he sentido que me ha tratado con mucho respeto y con una buena intencionalidad, más allá de los errores de interpretación que cada uno pueda tener, ¿no? La Iglesia en este momento tiene
ha vuelto a tener un peso importante cada vez que opina, sobre todo a partir de que tenemos un papa argentino, que no es poca cosa, y un papa que no evita hacer comentarios de la situación social cuando tiene que hacerlo. Algunos dirán, la iglesia tiene que irse a meter en sus cosas, no en las cuestiones sociales. Sí. ¿Cómo lo ve usted? Es que la cuestión social también son nuestras cosas. Claro. ¿No? La salvación que nos viene a traer Jesucristo es una salvación para todo el hombre, no solo para la dimensión religiosa, que lo es, pero también hay un mensaje para la dimensión fraterna, también hay un mensaje para el cuidado de la naturaleza, también hay un mensaje para el trato con el dinero, ¿no? A veces hay maneras de entender la religión demasiado reductivas a solo el aspecto del culto, que es una parte importante. Pero ninguna religión, o casi ninguna, por si alguna la hay, busca solamente el aspecto de la espiritualidad. El pueblo judío, por ejemplo, de lo cual nosotros somos continuadores en la religiosidad, ha tenido una incidencia histórica muy importante en su modo de vivir la religión. Otras religiones también, veamos lo que ha sido la incidencia de Gandhi desde otra confesión religiosa en la búsqueda de la paz para su pueblo, y no podemos pensar que Gandhi no era un hombre religioso o piadoso. Sin embargo, el cambio que él ha obtenido, o Martin Luther King, un hombre luterano, también buscando la igualdad de condiciones entre blancos y negros en Estados Unidos. Ahora, hay religiones que imponen formas de vida y cosas que realmente están preocupando en el mundo, ¿no? Sí. Bueno, otra cosa es cuando una religión se transforma en sistema político. Claro. Eso es distinto. Mirá, y en esto, la Iglesia también ha tenido a lo largo de la historia tentaciones de este tipo, ¿no? Sí, sí. Como son, me parece a mí, de aquellas cosas que tenemos que saber cuidarnos. Una cosa es la incidencia en la cuestión social, desde lo que es la construcción de la paz social, el bien común y la atención a los pobres, y otra cosa es transformar a la Iglesia en una estructura de construcción política, y no es nuestra misión. Cuando da el informe la Universidad Católica de la pobreza, hoy, que un tercio de los argentinos esté bajo la línea de pobreza, ¿qué significa en la práctica? ¿Qué es lo que está impedido? ¿Qué es lo que no puede lograr? Porque no solo es una cuestión económica, es decir, no es que quizás con un 20% más de sueldo o un 20% menos puedan salir o no de la línea de pobreza. ¿Qué es lo que hoy están impedidos de lograr? Hay en esto, me parece, una foto que nos manifiesta esto, pero que es muy importante mirar la película hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Nosotros venimos de una etapa de crecimiento económico muy importante en la Argentina, y que tengamos un 30% bajo la línea de pobreza, cuando se ha generado tanta riqueza, significa que así como hay un núcleo duro de pobreza, también hay un núcleo duro de riqueza. Riqueza que se ha concentrado en pocas manos, sí, y que no se ha invertido para lo que hace a salir de la pobreza por medio del trabajo dignamente remunerado. Cuando nosotros hablamos de equidad, nosotros digo, la Iglesia y muchos economistas, no estamos diciendo que la ganancia hay que dividirla por la cantidad de habitantes y entregarle un sobre con lo mismo a cada persona, sino más bien de ver cómo la riqueza se puede invertir para generar fuentes de trabajo. En el fondo, que la riqueza esté orientada hacia la producción y no hacia la especulación financiera o hacia paraísos fiscales en el exterior. Esto es lo que ha dicho el presidente Macri también, que 200.000 millones de dólares de argentinos están en el exterior. Eso significa que la pobreza se explica también por la riqueza mal acumulada. Y mirando a futuro, esto que vos señalabas, es muy importante ver que esto implica el no acceso a distintos derechos, a una vivienda digna, a la educación, al cuidado de la salud y al repetir historias de pobreza. Lamentablemente, dentro de este 30% hay prácticamente un tercio de este 30%, o sea, un 10% de la población en la Argentina que forma parte de la pobreza estructural. O sea, que viene de varias generaciones de historias de pobreza, con lo cual vemos que no hay movilidad social y por lo tanto tampoco hay igualdad de oportunidades. A propósito de esto,
nos guste o no nos guste, a mí no me consultaron, seguramente tampoco lo consultaron a usted, pero los avances tecnológicos son tan rápidos que nos dejan descolocados rápidamente. Y tal vez ese tercio no tenga ya posibilidades de reinsertarse en un aparato productivo, con las nuevas reglas que nos está imponiendo estos avances tan rápidos. ¿Cómo ve la Iglesia este fenómeno? Hay un cambio creciente y que si lo miramos hacia adelante es un horizonte de no más de 5 o 10 años en que hay cambios en las formas de contratación laboral. A veces debido a la tecnología, ha habido también un crecimiento el fomento de emprendimientos productivos más a nivel particular o de pequeñas asociaciones que luego se transforman en pequeñas o medianas empresas, y me parece que esto es algo muy importante. Pero también tenemos que reconocer que la sociedad la organizamos los seres humanos. Es como si dijéramos que en una casa donde hay una familia con varias generaciones y por decir algo hay 12 personas, no se ponen de acuerdo para que cada una de las 12 personas tenga su propio lugar de desarrollo dentro de la casa, sea en el dormitorio, en la cocina, en los baños y en el momento de sentarse a la mesa, ¿no? Si en una familia de 12 personas se sientan a la mesa 4 y comen rápido lo que hay en la heladera y los otros 8 conforme van llegando no les queda nada, diría, eso no es una familia que tenga un buen trato y una manera adecuada de llevarse. Un país lo podemos entender o como un conjunto de clanes que se ponen de acuerdo para no ir a la guerra, como eran algunos conglomerados urbanos en tiempos de la prehistoria, o lo podemos entender como una sociedad madura donde a cada uno se le respeta sus derechos porque nos consideramos hermanos. Este es el fundamento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que tanto valoramos a nivel universal, ¿no? Entonces, lo que tenemos que procurar es una sociedad en la que haya lugar para todos, con formas de trabajo de acuerdo también a las posibilidades de cada uno. Este es el tema, ¿no? Sí, además yo que estoy trabajando mucho, lo he hecho hasta venir acá y mi intención es poder seguir haciéndolo, con muchachos y chicas que quieren salir de la droga, les es muy difícil insertarse en un mercado laboral que les exige 8 horas de trabajo y un camino determinado en el cumplimiento de responsabilidades. A mí me ha tocado estar con muchachos de 25 años que desde los 8 o 10 años abandonaron el sistema educativo. Sí, sí. Nunca se han levantado un mismo horario, nunca han tenido una comida en un horario determinado, ni que ordenar la casa, ni nada. A los 25 años quieren salir de eso, pero les cuesta mucho poder ingresar en un sistema laboral con exigencias para quienes han tenido cuidado de la salud, una educación adecuada y todo. Bueno, habrá que ver cómo insertarlos, justamente para que no nos tengamos que lamentar que están fuera de la sociedad en el ámbito del delito, pero para incorporarlos tenemos que ver qué espacio brindarles. Usted sabe que en mi profesión, yo también vengo de la tecnicatura y la ingeniería y después me metí en periodismo. Pero yo empecé con el periodismo en plomo, la composición en caliente, y donde se exigía que le den leche al operario por el saturnismo. Y de pronto hoy el problema es que no poder ver una computadora sin que nos afecte la visión. Son problemas totalmente distintos. Hay muchos muchachos que comenzaron conmigo que se pudieron adaptar y muchos que quedaron afuera del sistema, ¿no? Y esto es lo que le digo, esos avances tecnológicos no piden permiso, ¿no? Claro. Bueno, pero es que de ahí también la importancia del sistema educativo, ¿no? Digamos, es el sistema educativo el que nos tiene que favorecer y permitir lo que siempre, bueno, yo escuchaba en casa a mis padres, lo de la posibilidad de igualar socialmente a los que veníamos de sistemas sociales o de familias con diferencias de ingresos, ¿no? De algunos que vivían en casas muy humildes. El ascensor social. Era otros que tenían un buen pasar, pero bueno, todos convivíamos en un mismo espacio.
ahí la escuela pública era la que terminaba igualando, porque en la escuela pública podía ir alguien con graves problemas económicos y era compañero de alguien que tenía una posición económica muy importante. Ahora, por los datos que hay en el último censo de educación, empieza a haber diferencias importantes en todo sentido, el que puede pagar una escuela privada, el que no puede pagar la escuela privada, el que tiene clase de 180 días, el que tiene 15 o 20 días de paro. ¿Cómo se puede romper con todo esto? Porque en el discurso quizás todos dicen la educación es lo más importante. A la hora de decidir las inversiones no es así. Sí, yo diría esto, yo fui a una escuela parroquial en la primera, y que era una escuela pobre, humilde. Que la escuela parroquial se asimila mucho a la escuela pública. Porque además son escuelas que están en los barrios y muchas veces en la provincia de Entre Ríos, donde yo vengo, el 80% de las escuelas parroquiales estaban en los lugares más pobres y donde fue primero esa presencia antes que otra escuela de gestión estatal, y que realmente se da esta integración de las distintas clases o modos de ser económicos, ¿no? Pero sí me parece que frente a lo educativo es importante plantearnos una especie de pacto social, donde podamos conversar realmente acerca de qué es lo que necesita esta sociedad, qué necesitan nuestros niños, nuestros adolescentes. Me lo decía un profesor de muchos años, la vez pasada, con cierta tristeza, ¿no? Me decía, vos ingresás a un estudio de televisión y hoy no tiene nada que ver con lo que era hace 10 años. Ingresás al consultorio de un dentista y no tiene nada que ver con lo que era hace 10 años. Ingresás a un aula y parece que en 40 años no cambió nada. Tan igual que cuando estudiábamos nosotros. Entonces dice, esto nos está mostrando cómo la sociedad en distintos espacios, aún en los talleres mecánicos, en las oficinas, avanza a pasos muy importantes, y sin embargo, en el ámbito educativo, seguimos con modelos que tienen que ver con un sistema educativo de hace 40 años atrás. Si bien ha habido reformas educativas, reformas legales, sin embargo, no nos han ayudado todavía a poder producir los cambios que necesitamos. Usted llega a San Juan y se encuentra hoy con dos noticias. Una, el derrame en Veradero. Usted viene de una provincia que ha sido combativa en defensa del medio ambiente. Sí. Me imagino que ha tenido una participación muy activa en esos temas. Lo que he leído de su opinión han sido muy firmes. Sí. ¿Cómo ve esto de la gran minería en San Juan? A mí me parece que respecto de la minería, como respecto de otros emprendimientos, es muy importante, por un lado, ajustarse a derecho. Hay normativas a nivel internacional y nacional que dan cuenta de cuáles deben ser los protocolos y los pasos a dar, y por otro lado también investigar adecuadamente aquellas situaciones que son accidentes o que son más bien producto de falta de prudencia en el modo de prever, ¿no? Este está muy reciente como para tener una evaluación acerca de cuál puede ser el origen, ¿no? Así que en esto hay que tener una mirada, me parece, atenta para evitar que cualquiera de estas situaciones puedan provocar daños que sean irreparables. El otro tema, hoy se aprobó la ley para el uso medicinal del cannabis. Está bien, el uso medicinal del cannabis es una cosa. El problema que estamos viviendo en la Argentina ya pasa, excede el uso medicinal del cannabis. Hay un fenómeno que se llama narcotráfico y que aparentemente no perdona, entra en la policía, entra en los niveles ejecutivos, entra en el nivel legislativo. ¿Cómo lo ve la Iglesia? Durante muchos años se relativizó, como que era un problema menor, hasta que de repente le dijeron, no es un problema menor, es gravísimo. Claro. Pero no es que de un día a otro cambió. Sí. Se cerraron los ojos muchos años. Yo distinguiría dos temas. Por un lado, lo del uso medicinal del cannabis. A mí me tocó participar porque me invitó el Papa Francisco en noviembre pasado en un simposio internacional en el Vaticano organizado por la Academia de las Ciencias, en la cual se convocó a especialistas científicos de distintos países del mundo para tratar uno de los días esta cuestión del uso medicinal del cannabis. No hay experiencias
por lo menos de algunos laboratorios que tengan la posibilidad de mostrar estos resultados positivos. Incluso, tanto en Estados Unidos como en Europa, no hay uso medicinal del cannabis, ¿no? Así que yo, respecto de esta ley, me parece que tenemos que ser cautelosos, no generar expectativas de una especie como de soluciones mágicas, cuando esto en otros lugares del mundo todavía no se ha comprobado. Sí me parece muy importante que haya un estricto control del Estado en lo que hace a la provisión de los medicamentos para que no tengan un uso inadecuado. Y además, cuando hablamos de uso medicinal, de ninguna manera estamos hablando del porro, como para no identificar una cosa con la otra, ¿no? Como diciendo, bueno, te duele la cabeza, fumate un porrito, que es lo mismo que una aspirina. No es eso. Respecto del avance del narcotráfico, lamentablemente es así como lo has descrito. Nosotros en la pastoral social venimos advirtiendo desde el 2005, y el Papa Juan Pablo II ya desde el 2000 viene advirtiendo la cuestión, vinculándola con el crimen organizado, con las mafias a nivel internacional. No es algún que otro kiosquito, sino que estamos ante el avance del crimen organizado. Esto en el Gran Buenos Aires, en el Gran Rosario, se veía ya desde hace rato. Visitando las comunidades acá en la provincia, varios lo que me han dicho es, pensábamos que era un problema que estaba lejos porque se daba en Rosario o Buenos Aires, y de un día para el otro nos damos cuenta que esto también está entre nosotros. Y es realmente una situación muy delicada que tiene que ver, por un lado, con el delito y el crimen organizado, pero tiene que ver también con lo que hablábamos antes acerca de la educación y la inclusión social. Ver cómo generamos expectativas a través de la escuela, de los clubes, de las parroquias, de las distintas instancias sociales, para tener propuestas hacia los jóvenes y adolescentes que les ayuden a tener un tiempo ocupado en algo que les ayude a ser feliz de manera legítima, y no que después de estar horas, horas y horas aburridos en una plaza o en la calle, alguien se acerque para quitarles el aburrimiento por medio de una sustancia que después los lleva a la adicción y también al delito. Está bien. Ahora, ¿cómo se logra eso? Porque lo que vemos que los chicos como que se ponen un muro delante y es difícil penetrar ese muro. Yo no sé, cuando uno se plantea, hace un programa de televisión, ¿qué le interesa a los chicos y cuánto de fidelidad hay a determinada propuesta? No sabemos. Es un mundo aparte. Sí. Ellos salen a divertirse cuando uno se va a dormir. Y si usted lo acompaña a esa hora, entonces ellos dejan de ir a esa hora. Entonces, bueno, este es un tema ya generacional que yo creo que todas las opiniones son válidas. Hay que analizarlo a fondo. Sí. Mire, algunas experiencias, por ejemplo, yo he tenido bastante seguimiento de experiencias en las villas de emergencia, ¿no? Hay escuelas parroquiales que empezaron como escuelas y luego fueron clubes, además de seguir siendo escuelas, y en la villa del Bajo Flores hay un emprendimiento educativo que hoy vincula a más de 2.500 niños y adolescentes, dándoles, además de educación, talleres de teatro, orquestas juveniles, clubes de fútbol, de vóley, de hockey. Los hacen participar en circuitos de competencias de distintas disciplinas a nivel local, a nivel internacional incluso. Y estos son los que han logrado rescatar. Pero hay que poner el corazón, y a veces no es tanto lo que influye el recurso económico, porque lo que ellos hacen es realmente maravillas con poco dinero. Y es el dinero que a veces, en lugar de malgastarse en algún lado, se gasta en esto, ¿no? Entonces, posibilidades hay. Me parece en esto no estamos condenados a fracasar, sino más bien con un desafío muy grande que no es sencillo sin duda, porque hay muchos chicos que ya han tenido muchos años de consumo y de exclusión y que requiere un esfuerzo muy grande para poder desandar ese camino. Pero estamos ante una situación muy importante para aquellos que
están haciendo los primeros pasos en el consumo o todavía no lo han hecho, ¿no? Lo malo es la edad que empiezan. Cada vez más chicos. Cada vez más chicos. Son Sí. chicos de 12 años, 10 años. Sí. Y la cuestión también es cuando empiezan a ocupar estas bandas organizadas lugares que puede ocupar el Estado o puede ocupar la misma iglesia. Es decir, cuando tiene un problema alguien de la villa donde están, acuden al que maneja la droga. Cuando Sí, deciden solucionar algo, acuden. Y cuando pasa eso ya es difícil entrar como estaba. Sí, porque además han desplazado la presencia de las instituciones de la democracia, ¿no? Esto digámoslo también con lo que implica el sistema democrático. O no es solamente que desplazaron al jefe de policía, desplazan una de las instituciones de la democracia y se transforman en capos que manejan ellos, quién entra, quién sale, quién consume, quién vende, a quién llevan al hospital y a quién incluso le pagan un tratamiento en el exterior del país, ¿no? Hay un tema que realmente es preocupante y que tiene que ver con todas estas cosas. Hablamos de la defensa del medio ambiente. El primer medio ambiente es la casa, me imagino. Cuando en una casa conviven 3 familias distintas, llenas de chicos en una sola pieza, ese medio ambiente no funciona. Es posible que también entre la droga, o es posible que se sea madre a los 12 años y que se repitan historias familiares. Acá hay abuelas de 40 años que han perdido los dientes, que han perdido toda posibilidad. ¿Cómo se sale de eso? O si es posible salir, que me imagino que cada vez es más difícil porque tienen 8 hijos, 10 hijos, que para todos puede ser una bendición, pero cuando hay demasiada pobreza es un problema. A mí me parece, charlando con otros especialistas de estas cuestiones, nosotros desde la Iglesia no tenemos respuestas técnicas, pero sí acompañamos las búsquedas de alternativas, ¿no? Una de las cuestiones que hace falta es tener políticas focalizadas para estos lugares bien en concreto, ¿no? Y pongo un ejemplo. A nivel nacional las encuestas dan que el 30% de los menores de 18 años comparten colchón para dormir. El 30%, o sea, 3 de cada 10 que tienen menos de 18 años no duermen solos. A veces duermen hermanitos que son los 2 varones, o hermanitas que son las 2 nenas, o a veces un primo con una prima. O a veces, como mencionábamos antes, alguien que cayó y necesitó alojamiento y ahí quedó, ¿no? Esto es un riesgo, sin duda, un factor de riesgo muy importante. Le agrego una cosa, estuvo acá el fiscal general de la Corte. Dijo que estaba asombrado de la cantidad de abusos sexuales que hay en San Juan. ¿Sí? Bueno, y es que esto es realmente muy preocupante. Así que me parece que, por lo que charlábamos con algunos, lo que hace falta es ver cómo se acompaña puntualmente esta situación que implica una serie de dificultades que no se solucionan con 5.000 pesos más por mes, sino que requieren de un abordaje integral. Por ejemplo, para que estos niños no estén desnutridos, hace falta a la mamá enseñarle a cocinar, decirle cuáles son los tipos de productos que tiene que utilizar en la preparación de la comida para salir del arroz con alitas o de las hamburguesas con carne de baja calidad y con mucha grasa. Bueno, esto requiere un proceso educativo. Hace falta ver si estos niños tienen las vacunas adecuadas, si tienen calzado. Muchos de ellos, lamentablemente, han abandonado también el sistema educativo. Entonces, ver cómo reinsertarlos en el sistema educativo, cómo hacer para que el piso de la habitación no sea de tierra y estén expuestos entonces a picaduras de insectos o algún tipo de contagio de enfermedades que hoy deberían estar totalmente erradicadas. O sea, es integral el tema. Sí, porque no es una cuestión solo económica, también es una cuestión social, también es una cuestión cultural y que requiere entonces de un abordaje integral en el propio lugar. Si quiere vamos a la parte de la iglesia propiamente dicha. ¿Cómo ha encontrado la iglesia sanjuanina, la participación de los sanjuaninos
el feligrés, por ejemplo, yendo a su propia parroquia, quizás comparando con Gualeguaychú, si se puede comparar. Sí, yo he visto, por un lado, formas distintas también entre las mismas comunidades, ¿no? Porque hay como idiosincrasias o perfiles diversos, por mencionar algo, entre las comunidades de Valle Fértil o de Jáchal a las de Barrial o Rawson, ¿no? Como el lugar donde uno vive también cualifica o condiciona el modo en que expresa su fe. De los diálogos que he tenido, recojo internamente algunas preocupaciones que son, yo diría, en el 60-70% de las parroquias o capillas me lo han planteado. Una es cómo ser una iglesia más misionera. Esto que Papa Francisco nos dice de ser iglesia en salida, ¿no? De estar más cerca de la gente y de las distintas situaciones. Y me piden eso, bueno, ayúdenos a ser más misioneros. Y lo segundo tiene que ver con cómo comunicar la fe a niños y adolescentes. Como en esto que usted mencionaba, de este salto que a veces sentimos cualitativo en los lenguajes, pero que tiene que ver también con toda una especie de cultura o subculturas, bueno, ¿de qué manera hacemos presente ahí el mensaje de Jesús, ¿no? Después hay otras preocupaciones ya más propias de cada lado, cómo cantamos mejor, o cómo iluminamos mejor, o cómo arreglamos mejor, o algunas situaciones más particulares de alguna comunidad. Pero esto que tiene que ver con lo misionero y con los niños y adolescentes es de las preocupaciones así más permanentes que he ido recibiendo. Con respecto a la estructura, porque hace un tiempo se habló que había situaciones económicas de la iglesia que eran difíciles de mantener, estaban todos los números demasiado justos. ¿Cómo están hoy? Yo lo que veo de las cuentas en general están equilibradas, no veo que haya una dificultad económica seria para el sostenimiento. Sí me parece, por lo que voy también recogiendo en las parroquias, es que hace falta prever lo que tiene que ver con lo estructural de los edificios, ¿no? Bueno, yo por vicio de escuela técnica, también con otro cura que hemos estudiado juntos en el Otto Krause, él me decía siempre, no nos entra en la pastoral el concepto de fatiga de materiales, ¿no? No, hay materiales que no son eternos y que entonces tenemos que tener en cuenta que hay edificios que cada tanto necesitan algún tipo de abordaje estructural, ¿no? Y para este tipo de abordajes no hay una situación económica que lo esté previendo, así que esto creo que es una debilidad, entre otras que habrá sin duda, ¿no? Creo que donde apuntaba también Juan, que la anterior pregunta, era cómo notó los sanjuaninos, tan consustanciosos con la iglesia, la ven una iglesia que tiene problemas, le ven defectos. La llegada del Papa es como que le trajo aire nuevo, pero que era necesario abrir un poco las ventanas. ¿Se lo han planteado usted? Sí, en parte en esto que decía de una iglesia que tiene que estar más en actitud de salida, y a mí me parece, a mí personalmente como obispo, la figura del Papa, por un lado me es un gran respaldo, pero por otro lado me subió la marca, ¿no? Entonces, también mi esfuerzo tiene que ser mayor para estar de acuerdo o en consonancia con lo que él mismo nos está enseñando con su estilo de vida y con sus palabras, ¿no? Me acuerdo hace unos años cuando Bergoglio me ordenó obispo, lo primero que me preguntaban algunos de la comunidad donde yo era párroco es ¿dónde vas a ir el Jueves Santo? Porque sabían que Bergoglio todos los Jueves Santos no lavaba más los pies en la catedral, sino que iba a una unidad penal, a una maternidad pobre, a un centro de recuperación de adictos, ¿no? Entonces eso es marcar la cancha, ¿no? Entonces, por un lado el Papa nos pone en una iglesia con una imagen distinta, pero nos exige también a acompañar localmente estos gestos de mayor cercanía y de estar en una actitud de cercanía, sobre todo a los más pobres. Y respecto a lo que usted me preguntaba de cómo percibo esto en los sanjuaninos, yo
noto que aún en aquellos que van menos a la iglesia hay un gran respeto por el obispo, por los sacerdotes. Yo me he sentido muy bien recibido aún en espacios no creyentes, no solo Sí, no sí, católicos. Así que en esto me parece que también es un valor importante que tenemos que cuidar para no desaprovecharlo. Yo sé que usted no va a querer hablar de política, pero yo tengo que preguntarle, ¿cómo ve el gobierno nacional y cómo ve el gobierno provincial? Bueno, yo no quiero hablar de política, pero de todos modos les digo cosas que percibo importantes de este tiempo en la Argentina y eventualmente acá en la provincia. En el país yo he notado en este último año o en esta última gestión de gobierno del presidente Macri que ha habido un crecimiento importante en el espíritu de diálogo y consenso en el Congreso de la Nación. Muchas de las leyes que envió el Poder Ejecutivo se trabajaron realmente en el Congreso. No es que se votaron como venían o se rechazaron como venían, salvo alguna que otra, pero en general las leyes han sido acogidas por las comisiones correspondientes, se le han sumado modificaciones que han sido aceptadas también por el bloque oficialista y que se han logrado consensos importantes. Esto me parece que ayuda a la calidad democrática. Por otro lado, de los poderes ejecutivos provinciales, más allá de los signos políticos, han sido responsables también en acudir a las convocatorias que el Poder Ejecutivo Nacional realizaba. Y esto me parece que es muy importante, porque hay cuestiones que son sin duda de marcos ideológicos o de cosmovisiones distintas que pueden tener los partidos políticos. Pero hay temas o problemáticas comunes que es muy importante que tengan un abordaje responsable de parte de todo el arco político, y en esto creo que ha habido también de parte de las provincias una apertura y un espíritu de diálogo. Y aquí en la provincia lo que he notado también es el deseo de espíritus de diálogo, ¿no? Tanto de parte del Poder Ejecutivo como de algunas otras asociaciones con las que me he reunido, de sindicatos, cámaras empresarias. Así que me parece que estamos en una situación buena como para potenciar lo que tiene que ver con la amistad social o la búsqueda del bien común, aun cuando aparezcan también signos muy fuertes de movilizaciones que reclaman derechos hay una para el grieta propio sector. Que tanto se habló de la grieta que todavía persiste, es decir, hay sectores que como que uno no ve todavía esfuerzos para llegar a tener puntos en común, el momento en que quizás se necesitan esos puntos en común. Sí, pero también debo decir, por la Pastoral Social Nacional, ¿no?, que nosotros estamos acompañando varias mesas de diálogo en la cual están los que también están en la calle. Hace 10 días hubo, yo no pude estar porque ya estaba acá en la provincia, pero lo pude dejar encaminado estando en Buenos Aires, hablando con la ministra de Desarrollo Social, con el ministro de Trabajo y con algunos líderes de movimientos sociales. Tuvieron una reunión también con alguien de jefatura de gabinete, ellos tres con organizaciones sociales para ver cómo encaminar la ley de emergencia social que había sido votada en el Congreso de la Nación prácticamente por unanimidad en diciembre. Sí. Así que además de los reclamos de sector está también el deseo de búsqueda de consensos, ¿no? ¿A usted le preocupa el señor Trump o no? En realidad, más que él, me preocupan algunas medidas que tienen que ver con el desprecio a los migrantes o con cuestiones que puedan poner en riesgo la paz mundial, que ya está bastante vulnerada. Habrá que ver cómo se desarrolla su mandato y cómo consigue o no los apoyos necesarios en el Congreso de la Nación. Pero estos dos elementos me preocupan, sumado también a que se puedan llevar adelante los consensos logrados el año pasado en la cumbre de París respecto del cambio climático. En aquella cumbre se lograron acuerdos muy importantes que hacía rato no tenían la firma de Estados Unidos o de algunas otras potencias,
y si eso no se cumple es un retroceso. Aparentemente importante, va a ser ¿no? difícil que se cumpla, ¿no? Sí. Ya anunció que no van a cumplir con ciertas cuestiones con las empresas con carbón y todas esas cuestiones. Bueno, por un lado lo tenemos el señor Trump. Por otro lado, si bien tenemos un papa que está interesado en la cuestión internacional y que hizo avances, la cuestión de Cuba, estuvo también con otras religiones, pero hoy hay dos problemas en el mundo aparentemente graves. Uno es el problema de las religiones nacional y política, que mezclan lo nacional, lo político y lo religioso, y que ya son un problema. No sé cómo lo ve la Iglesia ese tema. Respecto de esta situación, yo diría que es un porcentaje muy pequeño del mundo musulmán que está alineado en este tipo de actitud. Por eso me parece muy importante no ligar esta actitud integrista A una religión, sino más bien a un sector, ¿no? Porque me daría pena que hermanos musulmanes que están participando de distintos encuentros por la paz sean también englobados con algo que realmente no expresa la religión musulmana en general, ¿no? Entonces creo que acotado eso, es importante ver cómo establecer a nivel internacional mecanismos adecuados para no generar a partir de eso un conflicto mayor. Porque en esto también hay mucha hipocresía de parte de algunos estados, porque así como se quejan de la guerra, sin embargo son esos mismos países los que fabrican las armas y se las venden, ¿no? Entonces, en esto... Y el segundo tema que sí está ligado con eso es que en el mundo ha vuelto un nacionalismo, pero más ligado al egoísmo que a la defensa de lo propio. Es decir, pensando en salvarse ese lugar con las últimas votaciones que ha pasado en diferentes lugares del mundo. Bueno, yo estoy siguiendo con preocupación la evolución de estos grupos, algunos, digámoslo de esta manera, aunque no les resulte cómodo a muchos, neonazis, ¿verdad? Donde a partir del recoger algunos signos del nazismo, están viendo cómo hacer campaña política en orden a un cambio en el sistema político. Esto creo que es preocupante. No es algo que me parezca esté incidiendo en América Latina, pero sí en algunos países de Europa, y lamentablemente nosotros siempre compramos material de descarte, así que en algún momento también podemos correr el riesgo de tener estos grupos acá. Pero me parece que en esto el mundo tiene que prestar atención y ser consciente de lo que ha costado la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y esta Tercera Guerra Mundial en cuotas, como la llama Francisco. ¿Qué va a pasar con el anterior arzobispo? ¿Vuelve a San Juan? ¿Va a venir unos días? ¿Ya no vuelve más? ¿Alfonso Delgado? Sí. Alfonso sigue como arzobispo hasta el mes de junio, en que cumple 75 años de edad. Sí. En ese momento él tiene que presentar la renuncia al Papa, y habiendo coadjutor, el Papa la acepta instantáneamente y automáticamente el coadjutor pasa a ser... Y yo ahí paso a ser arzobispo. Él tiene pensado y decidido ir a Rosario a vivir. Él tiene allá algunos hermanos, así que ya habló con el obispo de Rosario para ir y dar una mano allá. Va a ser un trabajo de cura, de ir a confirmar algunas parroquias, celebrar fiestas patronales, predicar retiros, o bueno, dar una mano en lo que haga falta en la iglesia de Rosario. Bueno, ha sido un gusto tenerlo en el programa, monseñor. Muchas gracias, una alegría haber compartido con ustedes, y bueno, espero que nos veamos de nuevo, y para todos los que nos están escuchando, que tengan una feliz Pascua y una linda Semana Santa. Muy bien.